eta Gazteria batzordera kurtso berri honetan. Gaur gurekin ditugu Beatriz Artolazabal Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua, Lidia Milibia Gizarte Politiketako sailburu ordea eta Ernesto Sainz Lantzares Famili Politikako eta Aniztasuneko zuzendaria. Ongi etorriak Enplegu Gizarte Politika eta Gazteria batzordera. Lehenengo puntua 2018ko ekainaren 12ko bileraren akta irakurri eta hala badagokio honestea, komentariorik, argibiderik, ez badago esebez, onartutzat emango dugu. Bigarren puntua, norberak eskatutako agerraldia 2018-2022ko familiei laguntza emateko erakundeen arteko laugarren plana aurkezteko. Eta ni besterik gabe, Artolazabal sailburuari hitza emango diot. Zure da hitza. Eskerrik asko, presidente anderea, letraduak, ideak, egunon guztioi. Lidia Milibia sailburu ordea eta Ernesto Sainz Lantzares Familia Politikako eta Aniztasunezko zuzendaria ditut nirekin. Euskadiko familiei laguntza emateko erakundeen arteko laugarren plana aurkezten dizuegu. Eusko Jaurlaritzako enpleguko eta gizarte politiketako sailak prestatu du. Eusko Jaurlaritzak aitortu egiten du familiek giza harremanen eta gizarte hezkuntzaren, afektiboaren eta komunitatioaren nukleo gisa duten garrantzia. Hori dela eta dagoeneko familia erantzukizunak dituzten pertsonei eta familia osatu nahi dutenei beren bizi proiektua ahalik eta baldintzarik onenetan egiteko eta zailtasun ekonomikoak, lanekoak edo bestelakoak gainditzeko lan eginez aukera ematen duten politiken alde egiten dugu. Plana inbertsioaren paradigmara aldatzearen eta familiei eta batik bat aurrei laguntza ematearen aldeko apustuaren isla da. Horretarako konpromisoa hartu baitugu herritarrekin. Aurreko familia plan batek ere ez zituen jaso gure aurren ongizatea areagotzeko horren beste neurri. El papel de las familias es fundamental tanto desde el punto de vista de la socialización como desde el cuidado, independientemente de que sea objeto de reconsideración y transformación. La familia es la institución básica que ha demostrado más capacidad para mantenerse al tiempo que se adapta a las grandes transformaciones sociales y distintos condicionantes. La familia ha experimentado dos grandes transformaciones demográficas. Con la primera, ha pasado de ser una familia extensa a ser otra de dimensión más nuclear. Con la segunda, se ha diversificado y pluralizado tanto en formas como en contenidos. Todo ello tiene su reflejo en el plan. El cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2018-2022 es la principal herramienta de planificación para el despliegue y la materialización del Pacto Vasco por las Familias y por la Infancia y está dirigido, según hemos señalado, a la progresiva eliminación o reducción de los obstáculos que dificultan que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tener el número de hijas e hijas deseado. La Ley de Apoyo a las Familias de 2008 atribuye al Gobierno vasco las competencias relativas a la planificación de la política de familia y de los servicios sociales de familia al objeto de determinar prioridades, evitar desequilibrios territoriales y garantizar niveles mínimos de protección en coordinación con las diputaciones forales y los ayuntamientos. También atribuye al Gobierno vasco las competencias para la aprobación, desarrollo y evaluación del correspondiente Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias. El Gobierno vasco desarrolla en colaboración con otras instituciones diversas políticas demográficas. Afortunadamente, iniciamos hace tiempo este camino. En Europa ha habido ejemplos y situaciones en las que ha sido preciso activar estas políticas, como es el caso del Estado francés, tras la Segunda Guerra Mundial, que ha desarrollado políticas a largo plazo, innovando y consolidando su población. Nuestros objetivos también tienen un horizonte de medio y largo plazo. Por ello, proponemos acciones realistas, sostenibles y factibles para ser implementadas progresivamente. En diversas acciones de este Departamento está presente el Pilar Europeo de los Derechos Sociales y el tema que hoy nos reúne no podía ser menos. El plan que hoy presentamos nace del programa de Gobierno para la actual legislatura
que contempla diversas medidas en el ámbito de la política de familia e infancia, como son la promoción de una estrategia interinstitucional para el cambio demográfico y el rejuvenecimiento de la sociedad vasca, el incremento en un 50% de las ayudas a las familias con hijos e hijas, la mejora del sistema de ayudas económicas, incentivos fiscales y medidas efectivas de corresponsabilidad y conciliación, tanto en lo laboral como en el ámbito de los cuidados y de la vivienda. También diversas medidas de sensibilización y formación para el reparto de tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres y otros sistemas de ayudas para la conciliación y el cuidado de menores. Junto al Departamento de Educación, trabajamos también en la mejora de la atención infantil y los servicios de las haurreskolak para adaptarlos a los horarios laborales de padres y madres, dando respuesta a toda demanda de escolarización de niños y niñas de 2 años. También promueve la extensión de los programas de apoyo extraescolar y ocio comunitario. Fomenta la inclusión en la negociación colectiva de medidas favorecedoras de la conciliación laboral y familiar en las empresas. Y, por último, el plan que hemos elaborado elabora y estudia un sistema de premios y reconocimientos para las empresas que impulsen planes de flexibilización de los horarios de trabajo y que incorporen en su modelo organizativo el teletrabajo en colaboración con el Departamento de Trabajo y Justicia. El año pasado elaboramos el documento de bases para una estrategia vasca de inversión en las familias y en la infancia, con la colaboración de un amplio grupo de personas expertas y académicas. Ese documento sugería un cambio de sentido en la orientación de las políticas sociales vascas en la línea de paradigma de la inversión social, que garantice mayores niveles de igualdad entre mujeres y hombres, facilite la materialización de las expectativas reproductivas de todas las personas y evite la reproducción intergeneracional de la desigualdad. En enero de 2018, el Gobierno vasco, las Diputaciones Forales y Eudel suscribíamos el Pacto Vasco por las Familias y la Infancia, aprobado previamente por unanimidad en el seno del Consejo Vasco de Familia. El citado pacto constituye la hoja de ruta para la articulación estratégica de las políticas de infancia y familia para los próximos años en Euskadi y se materializa, entre otros, en el presente Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias. Aunque iniciado este trabajo al inicio de la presente legislatura, la elaboración de este cuarto plan da cumplimiento a la resolución del Parlamento Vasco del 21 de marzo de 2018 que instaba al Gobierno vasco a presentar, con las líneas estratégicas y medidas concretas a desarrollar, un programa de ejecución, la consignación económica prevista, así como un sistema de evaluación intermedia y final del plan que permita determinar el grado de cumplimiento de cada una de las medidas, antes de la finalización del periodo de sesiones. Este plan fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de junio, habiendo incorporado al documento final las resoluciones del Pleno monográfico y las aportaciones realizadas por los miembros del Consejo. En dicho pleno monográfico se aprobaron 93 resoluciones, 73 están incluidas o contempladas en el plan, encontrándose formuladas como principios, medidas o valores, y varias de las resoluciones tienen su reflejo en los principios rectores del plan, como por ejemplo la resolución sobre la incorporación del principio de interés superior del menor en la definición de las políticas públicas. Las resoluciones dirigidas a la conciliación, a favorecer la situación de las unidades familiares con mayores dificultades o a la atención a la infancia desprotegida, entre otras, tienen su reflejo en las medidas diseñadas en el plan. Hay que señalar que 20 iniciativas no han sido incluidas en este plan por las siguientes razones. 3 resoluciones porque el contenido recogido en las mismas no son competencia de las administraciones vascas. 9 porque lo recogido en ellas no es objeto de un plan de familia. 6, porque la definición era demasiado concreta o muy genérica para incluirlas en el plan, y 2, que no son una resolución como tal, sino que deben ser tomadas como declaraciones del Parlamento. Plan hau gure familia politikako eta aniztasuneko zuzendaritzak prestatu du. Eusko Jaurlaritzan familien eta haurren politiketan inplikatuta dauden gainerako sailekin, foru aldundiekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalekin elkarlanean. Bai eta familiaren Euskal Kontseiluan ordezkaritza duten 3. sektoreko erakundeekin eta aditu talde zabal batekin elkarlanean ere. Lan prozesuan, eztabaida jardunaldiak egin ditugu adituen parte hartzearekin. World Cafe
egin ditugu langile tekniko eta erakunde eta irabazi asmorik gabeko entitateetako ordezkariekin eta alde biko harremanak izan ditugu Eusko Jaurlaritzak sail guztiekin eta 3 foru aldundietako eta eudeleko ordezkariekin. Una vez elaborado un primer borrador técnico del plan, el 20 de abril de 2018 se celebró una sesión de trabajo con las organizaciones e instituciones que conforman el Pleno del Consejo Vasco de Familia al objeto de recoger las propuestas de inclusión de actuaciones concretas para la modificación de las ya previstas. Finalmente, la propuesta del plan fue presentada ante el Pleno del Consejo Vasco de Familia el 15 de mayo de 2018, Día Internacional de la Familia, para la emisión de informe preceptivo y aprobado posteriormente, como les comentaba, en el Consejo de Gobierno del pasado 19 de junio. La elaboración de este plan ha servido para indicarnos varios aspectos reseñables. En primer lugar, la situación de la infancia en Euskadi es, en términos generales, buena. La tasa de menores de edad que viven en familias en riesgo de pobreza y exclusión es en Euskadi de un 25,3% frente al 27,1% de la Unión Europea de los 28 o el 34,4% del Estado español. Persiste la caída de la natalidad, compatible con una incipiente recuperación de la fecundidad. Euskadi es uno de los países de Europa con tasas de natalidad más bajas. Durante el año 2016, en Euskadi nacieron 8,4 criaturas por cada 1.000 habitantes. Este valor fue inferior que la media de la Unión Europea, que tiene 10 niños o niñas nacidas por cada 1.000 habitantes. Si tomamos en cuenta los datos del año 2017, la situación empeora, ya que la cifra provisional de nacimientos ascendió a 17.055, lo que supone un descenso de 1.185 respecto a los datos del año 2016, un 6,5% menos de nacimientos. Persisten también las dificultades para materializar los deseos y expectativas reproductivas de la población joven. Los datos disponibles confirman la existencia en Euskadi de una brecha importante entre la fecundidad deseada y la fecundidad alcanzada. Y el 77% de las personas de 18 o más años quisieran o hubieran querido tener 2 o más hijos en Euskadi. También persisten las dificultades para la emancipación juvenil y para la construcción de proyectos de vida autónomos. Se mantienen las dificultades para la conciliación de la vida laboral y familiar. Persisten las desigualdades de género y las dificultades para la corresponsabilidad en la crianza de hijos e hijas. También persiste el diferencial de pobreza asociado a la presencia de niños y niñas en el hogar. Crece en toda Europa la preocupación por las dificultades para la movilidad social y para la reproducción intergeneracional de la pobreza. El entorno socioeconómico familiar sigue siendo determinante en la relación a los resultados académicos del alumnado, pese a los buenos resultados del sistema educativo vasco desde el punto de vista de la equidad educativa. Registramos elevadas tasas de cobertura de los servicios de atención infantil de 0 a 3 años. Euskadi se sitúa a la cabeza del Estado en escolarización en el primer ciclo de educación infantil, con tasas equiparables a la que tienen los países nórdicos. La ausencia de plazas en centros de atención infantil llega apenas al 0,5% entre las familias parentales con prole dependiente. Otro aspecto a destacar son los niveles reducidos de gasto en familia e infancia en relación a la media de los países de la UE. En comparación con otros países de Europa, el sistema de apoyo a las familias vigente actualmente en la comunidad se caracteriza por un nivel de gasto agregado menor que el que se registra en los demás países de la Unión Europea, aun teniendo en cuenta el gasto de educación infantil, que en la Comunidad Vasca es muy similar a la media de la OCDE. Se trata, además, de un gasto más orientado que en otros países a las desgravaciones fiscales, que representan en torno al 40% de todo el gasto vasco en familia. Además, en este diagnóstico se destaca que es un sistema de prestaciones o tenemos un sistema de prestaciones económicas poco proinfantil, que reduce menos de lo necesario la pobreza entre las familias con hijos e hijas, que contamos con un modelo mejorable de prestaciones para la conciliación de la vida laboral y familiar, que se han dado cambios en las dinámicas de formación familiar y diversificación de los modelos familiares y, por último, se detecta que hay un apoyo ciudadano a una mayor implicación de las administraciones en la provisión de apoyo a las familias con hijos e hijas. Adinekoei arreta ematearekin batera, familia eta haurrentzako laguntza politikak
funtsezko bi oinarri dira gizarte politiketan. Hori dela eta, dagoeneko familia erantzukizunak dituzten pertsonei eta familia osatu nahi dutenei, beren bizi proiektua ahalik eta baldintzarik onenetan egiteko eta zailtasunak gainditzeko lan eginez aukera ematen duten politiken alde egiten dugu. Por ello, en la redacción del cuarto plan, después de este diagnóstico, nos basamos en los siguientes principios. Primero, el reconocimiento y apoyo de la diversidad familiar, igualdad de trato y no discriminación. Corresponsabilidad, igualdad de género y apuesta por las medidas de conciliación corresponsable. En tercer lugar, una combinación de servicios de atención directa y prestaciones económicas, buscando una universalidad progresiva. Énfasis en la generación de capital social, en la intervención socioeducativa, en la educación no formal y en el derecho al ocio. Niños y niñas como sujetos de derechos e interés superior del menor. Inversión en la infancia. Con una detención precoz e intervención temprana. Con igualdad de oportunidades y movilidad social. Con carácter interinstitucional y multidimensional. Y, por último, estimamos precisa la vinculación de agentes públicos y privados. El plan cuenta con 9 capítulos que recogen el marco normativo y conceptual. Está formado por 5 ejes que incluyen 18 objetivos y 116 acciones. Un resumen básico de la situación de partida. Los principios básicos desde la planificación de las políticas públicas como desde la orientación de las actuaciones previstas en el ámbito de la familia y de la infancia. Los ejes de actuación y los objetivos, las actuaciones previstas en cada uno de esos ámbitos para el cumplimiento de dichos objetivos, los recursos económicos, el impacto esperado de las actuaciones y las estructuras previstas para la gobernanza, así como el seguimiento y la gestión del plan. En el pleno monográfico que esta Cámara dedicó a la familia, detallamos algunas de las actuaciones sobre las que pivota el cuarto plan y a la que ustedes también realizaron aportaciones y comentarios. Entre otras, las principales actuaciones que promueve el plan favorecen el acceso de las personas con hijos e hijas en situaciones de desempleo de larga duración o con baja intensidad de empleo a las iniciativas activas de empleo. El establecimiento de una reserva preferente de vivienda para el colectivo joven y la introducción de criterios de discriminación positiva para el acceso a programas de vivienda a familias con hijos e hijas en situación de especial necesidad. Además, también se apoya el acceso de la población juvenil a la vivienda en alquiler en el mercado privado mediante una prestación económica en el marco del programa Gaztelagun. También contempla el desarrollo de medidas para el acceso a las haurreskolak de las familias con rentas más bajas y exención del pago a las familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros. La promoción de un programa piloto sociosanitario de apoyo a madres gestantes. Reorientar las actuales ayudas por excedencia laboral al objeto de garantizar la cobertura económica de las excedencias para el cónyuge no gestante, 11 semanas en este momento, sobre el 100% de la base de cotización a disfrutar durante el primer año de vida del bebé y en periodo distinto al del cónyuge gestante. En el plan se introducen medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para las personas que trabajan también en el sector público de la comunidad autónoma y el impulso de medidas de conciliación de vida familiar y laboral en los convenios colectivos. Si el pasado año fueron 3 las empresas en las que realizamos un programa piloto destinado al asesoramiento e implantación de medidas de conciliación, este año son ya 30 en un proyecto ambicioso. Reforzar los programas de parentalidad positiva y de mediación familiar también es uno de los objetivos, lo que sin duda alguna va a favorecer la conciliación corresponsable mediante la generación de un vínculo entre el cónyuge no gestante y el bebé. Crear un grupo de trabajo en el marco del órgano de coordinación tributaria para analizar las posibilidades de gestionar de forma integrada las prestaciones por hijo e hija a cargo y las deducciones fiscales por descendiente. El plan cuenta con una financiación importante que no solo dispone de los recursos recogidos en los presupuestos del Gobierno vasco en sus diferentes departamentos, sino también con los que el resto de las instituciones, tanto forales como municipales, destinan a políticas orientadas a la infancia y a las familias.
Así, la inversión en materia de familia incluida en los presupuestos del Gobierno vasco para el periodo 2018-2022 asciende a 1.763,7 millones de euros, de los que 1.243,7 están directamente gestionados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. De esos 1.763,7, 458,7 millones de euros corresponden a la Viceconsejería de Políticas Sociales, que a lo largo del periodo de aplicación del plan va a destinar esta cantidad, de los que 286 se destinan a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y también la corresponsabilidad en el cuidado de hijos e hijas. Esta inversión viene complementada desde la Viceconsejería de Empleo y Juventud, con 660 millones de euros destinados a las familias con hijas perceptoras de RGI, además que con 125 millones de euros destinados a las políticas de empleo juvenil. A ello debemos sumar 520 millones de euros destinados a políticas relacionadas con este plan desde los departamentos de Educación y Vivienda. 250 millones, de esos 520, 250 millones están destinados a becas y ayudas al estudio para enseñanzas obligatorias, educación infantil y educación especial, así como al consorcio Haurreskolak. Y en torno a 50 millones de euros son los destinados al programa de prestaciones económicas de acceso a la vivienda para personas jóvenes. Todo ello hace que la inversión destinada desde los distintos departamentos del Gobierno al plan de familia ascienda a 1.763 millones de euros, como les comentaba anteriormente. Pero a ello también tendríamos que sumar otras cantidades de departamentos del Gobierno vasco, fundamentalmente los de Salud, Cultura, Política Lingüística y Emakunde. Pero también debemos tener en cuenta 1.575 millones de euros de gasto fiscal, que vía deducciones por descendientes en el marco del IRPF gestionado por las diputaciones forales se destinan a las familias y a los niños en Euskadi, lo que configura, como hemos indicado, que esta intervención es un sistema dual atípico en Europa, en el que conviven, por un lado, un sistema de servicios públicos, ayudas y prestaciones dirigidas a las familias, y, por otro lado, un sistema de desgravaciones fiscales. El gasto público para las familias que hacen las diferentes instituciones en Euskadi ha pasado del 0,22% del PIB en 1995 al 0,71% según el informe de evaluación del último plan de familia en la Comunidad Autónoma Vasca. Euskadi, con 63,5 millones de euros, es la comunidad del Estado que más invierte en conciliación y ayudas a familias con hijos e hijas, y la única comunidad que concede ayudas por nacimiento y adopción con criterios de universalidad y de derecho subjetivo. Los objetivos que pretendemos con el plan se consiguen por medio de una serie de indicadores que son los siguientes. Pretendemos reducir en un 20% la tasa de pobreza infantil en todas las comarcas de la Comunidad Vasca, situando la tasa de pobreza de mantenimiento de las personas menores de 18 años para el conjunto de Euskadi por debajo del 7,5% para el año 2022. Incrementar la tasa de ocupación de la población de 25 a 44 años de edad, incrementando tanto la tasa de ocupación masculina como la femenina hasta el 80%. Pretendemos incrementar el indicador coyuntural de fecundidad de las mujeres de la comunidad hasta el 1,5, incrementando al menos hasta el 1,40 el indicador coyuntural de fecundidad de las mujeres no extranjeras. También queremos incrementar en un 25% las tasas de escolaridad entre las niñas y niños de un año, pasando del 44% en la actualidad al 56% en el 2022. Y otro de los objetivos que tiene este plan sería reducir al menos en un 50% la brecha de cuidados en el hogar, entendida como la diferencia entre la media de horas que hombres y mujeres ocupados dedican cada día al cuidado de hijos e hijas menores. Y, por último, pretendemos, con este plan, reducir la edad media de emancipación de la población juvenil e incrementar la tasa de emancipación de los jóvenes de 25 a 29 años, pasando del 39,5% al 50% de la población de esa edad. Recalco que estos indicadores que nos hemos marcado son muy exigentes y requieren el compromiso y la implicación de todos los agentes, tanto públicos como privados, entidades y responsables técnicos y políticos, para que el plan que hoy les estamos presentando pueda desarrollarse en su integridad. Siendo conscientes de la exigencia de los resultados y de los indicadores marcados, creemos fundamental realizar un seguimiento del desarrollo de las medidas y una evaluación constante,
tanto para el ajuste de las medidas, si fuera necesario, como para incorporar conocimiento a las actuaciones de gobernanza. En lo que a gobernanza de las políticas familiares en Euskadi, siendo este un plan interinstitucional aprobado en el seno del Consejo, donde participan también, Consejo Vasco de Familia, donde participan también entidades que trabajan en el ámbito de las familias como agentes sociales y económicos, va a ser fundamental establecer cauces eficaces donde se pueda trabajar de manera conjunta y coordinada. El plan de familia recoge dos tipos de evaluación. Una parte se elaborará en una evaluación intermedia en el año 2020 al objeto de actualizar los datos que permiten diagnosticar las principales necesidades de las familias de la infancia y de la adolescencia en Euskadi. También con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de las actuaciones contempladas en el plan y su impacto, y promover cambios y adaptaciones en la formulación de las actuaciones en caso de que la evaluación así lo aconsejara. Además, se va a proceder a la elaboración de una evaluación final del plan una vez finalizado su periodo de vigencia en el año 2022. Este cuarto plan incorpora un marco estable de gobernanza, seguimiento y evaluación vinculado al impulso y seguimiento del Pacto Vasco por las Familias y por la Infancia y al propio seguimiento del plan, con la creación de la Comisión de Seguimiento del Pacto, con la creación dentro de esa comisión de seguimiento del pacto, de un comité técnico en el que se reintegren representantes técnicos de las entidades firmantes del pacto al objeto de, primero, establecer acciones pertinentes para desarrollar dichas estrategias. En segundo lugar, sensibilización a agentes gubernamentales y no gubernamentales de los ámbitos autonómico, territorial y municipal en los principios del pacto. En tercer lugar, la emisión de un informe bienal de validación y de compromiso con el pacto desde cada uno de los sectores implicados. En cuarto, la monitorización de objetivos del pacto, así como proponer los cambios y ajustes necesarios. Y en quinto, impulso a los observatorios de infancia y adolescencia y de familia. Una prueba de que nuestra apuesta por las políticas en apoyo a las familias con hijos e hijas es clara y manifiesta es la puesta en marcha de una de las acciones recogidas en este plan, en concreto la que consiste en la reciente aprobación del decreto que modifica el decreto 30/2015 de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas. La principal modificación del citado decreto, aprobado en el último Consejo de Gobierno de julio, tiene por objeto extender las ayudas por segundo hijo o por segunda hija que se cobrarán durante 3 años. Es decir, se cobrará la ayuda en la anualidad del nacimiento, cuando la hija o hijo cumplan 1 año de edad y cuando cumplan 2 años. El importe oscilará entre los 900 y los 400 euros en función de la renta familiar estandarizada y se aplicará a todas aquellas familias cuyas segundas hijas o hijos hubieran nacido en el año 2016 y posteriores. Hasta la reforma se cobraban solamente 2 anualidades al nacimiento y al cumplimiento del hijo o hija de 1 año de edad. No es posible determinar en este momento el número de solicitudes que corresponden a esta medida. Lo que sí que podemos hacer es una comparativa de las solicitudes presentadas este año desde el 1 de agosto hasta hoy, con todas las que se presentaron en el mismo periodo del año 2017. En 2017 fueron 1.838 las solicitudes planteadas en el mes de agosto y en el año 2018 han sido 3.132. La diferencia es, pues, de 1.294 solicitudes. Dado que el comportamiento en el ritmo de la presentación de solicitudes suele ser bastante homogéneo todos los años y que la medida con más impacto del nuevo decreto en cuanto a potenciales beneficiarios y beneficiarias también ha sido la más publicitada, el incremento de una anualidad para los hijos e hijas, podemos decir o podemos inferir que un porcentaje muy elevado de esas 1.294 solicitudes, si no la práctica totalidad, tendrían su causa en solicitudes de este tipo, como consecuencia del nuevo decreto que les acabo de explicar. De ellas, 319 estarían ya grabadas en la aplicación informática. El presupuesto que se prevé para la implantación de este decreto en el ejercicio 2018 es de 5,5 millones de euros y entró en vigor el pasado 6 de agosto. El número de familias que en 2018 estaba previsto que se acojan a la ayuda por segunda hija o hijo es de 6.800 familias aproximadamente.
Estas ayudas a las familias de nuestra comunidad son las únicas, como les decía, que tienen carácter de derecho universal y subjetivo, y también las que tienen mayores importes. Otras modificaciones que favorecen a las familias que están incluidas en el nuevo decreto son la regulación del supuesto concreto en el que la persona solicitante de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo sea privada de la guarda y custodia que motive la ayuda por un motivo de delito de violencia de género o de cualquier otro. También la ampliación a los efectos de ese decreto del concepto de hija o hijo para incluir a los mayores de 18 años y menores de 25 que viven en el domicilio familiar y dependen económicamente de sus progenitores, lo que permitirá computar el número de hijos e hijas en la familia, así como el orden ocupado por el hijo o hija que motiva la ayuda, dando con ello cumplimiento a una reivindicación del Consejo Vasco de Familia. La fecha de inicio del cómputo del plazo de presentación de solicitudes en el caso de la adopción o de la tutela, en cuyos casos el plazo de presentación comenzará al día siguiente a la fecha de inscripción de la constitución de la adopción nacional o internacional en la oficina del registro civil, también correspondiente, incluidas las consulares, también ha sido una petición que está recogida en este plan y ha sido una solicitud del Consejo Vasco de Familia. Y, por último, decirles que el número total de familias que en 2018 podrían verse beneficiadas por todas las modificaciones incluidas en el decreto será de 7.403 familias, entre las que 400 se verán beneficiadas por la ampliación del concepto de hijo e hija, incluyendo también los mayores y menores de 25 años. Concluyo. Gure familiak eta haurrak Euskadik Europan duen aurrerapen sozialaren eta solidarioaren, gure gizartearen, eraikuntzaren eta garapen jasangarriaren oinarri dira. Bere garaian, legebiltzarrak eztabaidatu eta zenbait proposamen eman zituen, familia eta haurrei laguntza emateko laugarren plana hau hobetzeko. Ez dugu epe laburreko emaitzarik espero behar. Frantziak 40 urte baino gehiago behar izan ditu, familiei laguntza emateko politiken emaitzak ikusteko. Planak denbora gutxi darama indarrean eta dagoeneko bertan jasotako neurri batzuk jarri ditugu martxan. Y, por ejemplo, ya como les comentaba antes, está la modificación del decreto de ayudas económicas. También se están desarrollando proyectos piloto encaminados a asesorar e implantar las medidas de conciliación en 30 empresas. Se han reforzado los programas de parentalidad positiva y el programa de mediación familiar. Se ha elaborado ya el decreto regulador de acogimiento familiar en Euskadi y el decreto regulador de desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad. Y nos hemos puesto ya a trabajar en la modificación del decreto 177/2010 sobre ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar, al objeto de introducir de forma gradual una prestación económica para la cobertura de las excedencias para el progenitor no gestante, tal y como les he explicado anteriormente. Como les indicaba, con este plan nos encontramos ante un cambio de paradigma en el ámbito de las políticas sociales, la inversión social, que se ha configurado como el paradigma hegemónico de las instituciones europeas en materia de desarrollo social. Este nuevo paradigma supone una nueva forma de concebir la intervención pública respecto a la familia y la infancia, en la medida en la que el bienestar y el óptimo desarrollo cognitivo y emocional de los niños y niñas se considera un factor esencial de cara a la cohesión a largo plazo del conjunto de la sociedad. El documento que hoy presentamos es un trabajo coordinado del Gobierno, pero no se trata únicamente de un plan departamental o del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, ya que en el mismo han participado varios departamentos, se ha visibilizado el compromiso que tiene este Gobierno con las familias y con la infancia, pero también hay que remarcar que nos encontramos con un plan que es interinstitucional, cuyo mayor reflejo podemos encontrar en el Pacto Vasco por las Familias y por la Infancia, suscrito en enero, donde todas las instituciones vascas se alineaban para el apoyo a las familias y a la infancia, auspiciadas por el paradigma de la inversión social. Y todo ello alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, respondiendo al espíritu de esta, teniendo en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible no se conciben para decirnos lo que tenemos que hacer, sino para definir un contexto universal común que nos ayude a fijar prioridades teniendo en cuenta nuestra realidad territorial.
Familia eta haurrei laguntzeko erakundeen arteko laugarren planaren bidez, gure gizartea eraikitzen aurrera egiten dugu eta batik bat Euskadik Europan duen eginkizun sozialean eta solidarioan.